Bueno. La verdad que lo que está pasando en la máxima categoría en este día sábado, cómo ha cambiado todo, ¿no? Desde lo que sucedió en la sprint, que ya lo hemos analizado en el vivo de hoy más temprano, y ahora en una clasificación que realmente deja las cosas muy interesantes para lo que pueda llegar a pasar en este día domingo, que sin duda este fin de semana de Austin está demostrando ser un fin de semana clave y el día de mañana puede realmente seguir cambiando absolutamente todo. Vamos a estar detallando lo que hay detrás de lo que se dio en la clasificación, de bueno, los dos Alpine Quali 2. La verdad que Oscar Piastri que se desinfla, revivió un poquito Ferrari y Max Verstappen con una vuelta de pole tremenda. Bueno, vamos a estar detallando todo lo que hay detrás y lo que se espera para el día domingo. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés nada. Y vamos a arrancar con el equipo que, si bien metió a sus dos coches en Quali 2, realmente fue superado por los demás. Y tenemos que hablar del equipo Alpine, que tenemos a Franco Colapinto en la 15ª posición y a Gasly en la 14ª. Bueno, ambos pilotos lograron algo que parecía imposible, ¿no? Meter los dos coches a Quali 2. Tuvieron que aprovechar un poquito de errores de los demás, como el error de Hadjar, el error de Stroll, el error de Albon, que realmente lo aprovecharon al máximo. Y vemos ahí que está Franco 15º, Gasly 14º. Franco que estuvo lejos todo el fin de semana de Gasly, esa es la realidad, sobre todo en clasificación, por ahí logró salvar un poquito ayer quedando una décima, que creo que fue donde más cerca estuvo Franco de Gasly, lo cual, a ver, con lo complicado que ha sido el fin de semana y la diferencia de tiempo que vemos de prácticamente 4 décimas entre los dos, que Franco esté justo por detrás de Gasly, es algo muy positivo. Es algo que obviamente creo que con lo complicado que está este fin de semana, con el tema del viento, con lo sensible que es el coche, el Alpine, sobre todo lo descargado que va de atrás, lo que estuvo luchando Franco con el setup, que incluso lo decían por la radio que habían errado con el setup comparado con lo que había elegido Gasly, que está mucho más cómodo el piloto francés. Bueno, creo que es algo positivo estar solamente justo por detrás de su compañero de equipo. Y también con el coche completamente sano, porque Franco tuvo un momento en las S en su primer intento del Quali 2 que casi lo pierde y termina como Hadjar. No sé cómo lo salvó, le terminó costando el primer intento, después en el segundo no pudo avanzar mucho más. Y Gasly le eliminaron el primer intento por límites de pista en Quali 2, pero tampoco pudo hacer mucho, quedando a casi 2 décimas de su noda, que era el que estaba por delante. Así que creo que, como digo, teniendo en cuenta lo complicado que fue todo el fin de semana, sobre todo para Franco comparado con su compañero de equipo, con lo bacheado que está esto y cómo afecta al Alpine, es positivo que ambos hayan metido el coche a Quali 2. Veremos ya lo que pueda llegar a pasar el día domingo. Y además hay que remarcar que Franco podría haber quedado un poquito más atrás, 16º, ya que había quedado justo al borde de la eliminación. Se había metido Alexander Albon a lo que es la Quali 2, pero le borraron el tiempo de pista a Alexander Albon por irse ancho en la curva 15, aunque también se había ido en otra curva. Y ahí es donde Franco pudo avanzar y disputar la Quali 2. Así que, como digo, un poquito de suerte, de errores de Stroll, de Albon, que eliminaron tiempo de vuelta, y sobre todo Hadjar, que ni siquiera formó parte de la sesión porque ni siquiera tuvo tiempo. Y justamente hablando del equipo Vicar, a ver, Hadjar fue el primero en abrir vuelta y el primero que quedó afuera. ¿Por qué? Porque cometió... A ver, no fue tanto un error, sino que lo perdió atrás en la S, algo similar a lo de Franco, nomás que Franco lo pudo salvar. Y a Berman también le pasó lo mismo. Bueno, es tan rápida esa zona que un pequeño bache, una ráfaga de viento, se fue de cola contra las barreras, rompió el coche, fuerte impacto. Y bueno, es la segunda quali del año que queda fuera en quali 1. Monza también, la verdad que estaba haciendo una temporada muy buena. Molesto porque el coche estaba para meterse a quali 3, decía él. Yo creo que seguramente van a aprovechar para colocar una nueva unidad de potencia, comenzar desde el pit y ya bueno, a aprovechar y comenzar con todo nuevo. En lo que, bueno, yo creo que podría haber tenido el ritmo, porque vemos a Lawson que terminó 12º, quedando a una décima de Berman, que fue el último que se metió a la quali 3, así que Hatcher nuevamente está por delante de Lawson. Creo que tenía el potencial. Bueno, Lawson hizo lo que tenía que hacer, cumplió, llevó el auto a la meta, supera a su compañero de equipo, que venía siendo superado en las últimas carreras, queda en esa 12ª posición y veremos qué es lo que puede hacer de cara al día domingo, aunque el equipo de Car está un poquito más complicado este fin de semana comparado con otros fin de semana durante la temporada. Un fin de semana muy complejo con el tema del viento, las temperaturas. Veremos qué es lo que pueden hacer. Hablando del equipo Kick, tenemos a Bortoleto nuevamente eliminado en Quali 1, piloto brasilero que
quedó a poquito menos de una décima del tiempo de Franco. La verdad que no fue una buena clasificación y un buen fin de semana para Bortoleto, mientras que Hülkenberg le sacó casi 6 décimas, perdón, en la quali 1. Así que realmente complicado de un Bortoleto que venía teniendo buenas actuaciones, superando a su compañero de equipo. Bueno, en este fin de semana muy complicado para un Bortoleto que, recordemos, también es la primera vez que corre en este circuito. Nunca había corrido en el Gran Premio de los Estados Unidos. Así que veremos qué es lo que pasa en quali, pero perdón, en el día domingo de la carrera, pero lo veo muy complicado. Y hablando de Hülkenberg, la verdad que Nico quedó al borde de meterse nuevamente a Quali 3. No fue una buena vuelta. Incluso la mayoría de los que hicieron su segundo intento en Quali 2, pocos mejoraron. No sé si habrá empeorado un poquito la pista en ese momento, pero prácticamente ninguno mejoró, muy poquitos. Y quedó a una décima de poder superar a Berman. Incluso le terminaron eliminando su último intento, pero no había mejorado. Ese tiempo que vemos de Hülkenberg es del primer intento de Quali 2. Así que una lástima para el piloto alemán, que sabemos se le escapó la chance con todo lo que pasó en la sprint, y veremos si puede luchar, aunque sea por algún que otro puntito el día domingo. Hablando de Aston Martin, Stroll, que bueno, va a largar el último porque si bien terminó 18º, porque le borraron su último intento por límite de pista en la curva 12. Tiene 5 puestos de penalización por la burrada que hizo con Ocon en la sprint. La verdad que una animalada de Lance Stroll que se lo llevó puesto. Eh, si no estaba ahí Ocon, terminaba en Dallas. Es la realidad. A ver, eh, la situación de Stroll ya no hay mucho detalle ni mucho que hablar. Es eso y nos tiene acostumbrado a eso. Una vez por año se convierte en Ayrton Senna de la nada, pero después el resto de las carreras sigue haciendo estas cosas. Bueno, eliminado nuevamente, mientras que su compañero de equipo se metió otra vez a Quali 3, con un Stroll que además le dieron 2 puntos en el carnet. Veremos, tiene 7 de 12, sigue con estas burradas, probablemente se pueda perder alguna que otra carrera. Mientras que Fernando Alonso no tuvo una quali tan buena como lo que fue el día viernes, pero logró meterse nuevamente a quali 3, quedando en la quali 3. A ver, si vemos la diferencia, estuvo a menos de media décima de quedar séptimo. Es la realidad, está a 650 milésimas del tiempo de Verstappen, cuando Antonelli séptimo está a 604. Seguramente no debe estar contento Alonso, que bueno, con lo que le sucedió en las sprint más temprano, un fin de semana bastante complicado. Veremos qué es lo que puede hacer el día domingo. El objetivo principal es tener una largada limpia y poder sumar algún que otro puntito que obviamente lo necesita el piloto asturiano. Hablando del equipo Williams, tenemos a Alexander Albon 19º, mientras que Carlos Sainz nuevamente lo vuelve a superar, quedando en la 9ª posición el piloto madrileño, que terminó tercero en la sprint, haciendo un gran fin de semana. Con un Albon que le eliminaron el tiempo por límite de pista en la curva 15, salió bastante tarde, incluso fue el último que abrió su tiempo en la quali 1. Aunque también yo creo que se había ido ancho en la curva 19. En la curva 15 se ve como se le pone un poquito de costado el coche a la salida. Bueno, como dijimos, mucha ráfaga de viento, muy complicado para todos la clasificación. Y eso le terminó costando la posibilidad de poder luchar para meterse a quali 3 porque el potencial de ese coche estaba. Como vemos a Carlos Sainz, se metió en la 9ª posición el piloto madrileño, quedando a 640 milésimas de Verstappen, pero a nada, a 36 milésimas de Antonelli, que clasificó séptimo. Entonces yo creo que la posibilidad estaba. Si vemos del sexto al décimo, hay menos de una décima, hay prácticamente 75 milésimas, así de parejo estaba esa zona. Y un Carlos Sainz que está en un nivel tremendo, una confianza muy buena, el nivel de manejo está, bueno, como si hubiera manejado ese Williams siempre, así que aprovechando al máximo. Yo creo que no había mucho más por ahí, esos pequeños detalles, como digo, pero está todo tan parejo que una mínima ráfaga de viento puede ser 2 o 3 posiciones. Pero lo importante es para él que sigue sumando, sigue avanzando, sigue superando a su compañero de equipo, y probablemente este domingo, si tiene una largada limpia, pueda sumar puntitos interesantes también para el equipo Williams, que está más cómodo en este circuito. Equipo Haas. Esteban Ocon eliminado nuevamente en Quali 1, quedando lejos de su compañero de equipo, ya que Berman en la Quali 1 le sacó más de 2 décimas. A ver, el francés, que se lo ve complicado con Haas, está siendo muy superado esta temporada por Oli Berman, quien clasificó otra vez por delante. Sin duda se ha vuelto una tendencia de Haas durante todo el 2025 y debería preocupar un poco, yo creo, la situación y el nivel de Ocon, que recordemos, bueno, hay que ver también el tema de qué tanto le pudo haber afectado que Stroll lo parta al medio como fue en la sprint, ¿no? Situación complicada para el piloto francés, que es
completamente distinto a lo que está viviendo Oliverman, que por segunda carrera consecutiva se mete a Quali 3. Es la primera vez que lo hace en Fórmula 1 de 2 carreras consecutivas en Quali 3, en la carrera local del equipo Haas. Oliverman, que fue penalizado, recordemos, en la sprint, quedó ahí afuera de los puntitos por una maniobra con Antonelli, pero que va a tener revancha este día domingo, largando desde la 8ª posición. Oliverman, que no solo se metió a Quali 3 en la 10ª posición, pasó la Quali 2 justo por delante de Hülkenberg, sino que después hizo una muy buena vuelta en Quali 3 y quedó a 25 milésimas de Antonelli, quedó a media décima de Piastri, quedó por delante Sainz, por delante Alonso, así que fenomenal el trabajo del equipo norteamericano y sobre todo de Oliverman, que está en un nivel tremendo, el piloto de la academia de Ferrari, como sabemos, así que esperemos lo pueda aprovechar el día domingo y pueda tener una buena carrera. Toca hablar de Mercedes. Tenemos a Kimi Antonelli en la 7ª posición. Cuarto, George Russell, que probablemente Antonelli no esté contento porque tranquilamente podría haber clasificado bastante más cerca. Incluso en la quali 2 quedó por delante de Russell, en quali 1 más cerca de su compañero de equipo. Y a la hora de meter la vuelta quedó a 3 décimas de George, en lo que fue un error de Antonelli. ¿Por qué? Porque Antonelli no hizo un buen sector 2, se fue alto en el sector 2 y ahí es donde perdió diferencia con Piastri. Tranquilamente yo creo que Antonelli podría haber clasificado sexto. Así que me parece que no debe estar del todo contento. 3 décimas cuando la quali 2 había quedado justito por delante. Así que la verdad que si bien vuelve a meterse a quali 3, otra vez superado por diferencia con su compañero de equipo y sobre todo por un error de él. Así que veremos ya el día domingo con ese Mercedes que se lo vio un poquito más cómodo, yo creo, que lo que se lo vio el día de ayer. Mientras que Russell nuevamente clasifica por delante de su compañero de equipo, quedó a 3 décimas del tiempo de Verstappen, con un Russell que tampoco creo que esté del todo contento, porque creo que podría haber hecho un poquito más. Incluso vemos quedó a 25 milésimas de Lando Norris, de la 2ª posición, todo muy parejo ahí entre Leclerc y Norris y Russell. Así que veremos qué es lo que puede hacer para el día domingo. Yo creo que ese Mercedes está un poquito mejor en el ritmo también, que no está tan lejos de lo que están adelante y sobre todo Russell, que en este momento no tiene nada que perder, teniendo en cuenta sobre todo que está un Lando Norris ahí por delante, en lo agresivo que fue en la sprint, así que sin dudas creo que va a ser factor este día domingo el piloto británico. Ferrari, bueno, cambió bastante comparado con lo que pasó el día viernes. La verdad que se lo vio más cómodo con los cambios que pudieron hacer de la sprint a la clasificación. Hamilton terminó quinto, mientras que Leclerc le sacó una décima. Hamilton, que a ver, es una buena clasificación en la 5ª posición, teniendo en cuenta todo lo que sufrieron. Incluso cometió un error Hamilton en su primer intento de Quali 3, que lo obligó solo a ver, cuando terminó el primer intento estaban noveno y décimo Hamilton y Leclerc y después se colocaron bastante arriba, así que creo que contentos. Ellos apuestan al ritmo de carrera. Sabemos que ese Ferrari por ahí en el ritmo de carrera anda un poquito mejor que en la velocidad en la vuelta. Así que creo que están ante una linda posibilidad de batallar ahí con Russell. De por qué no pensar en poner en aprietos a los McLaren. Por el otro lado, Leclerc, la verdad que clasificación caótica, pero que sobre el final metió una de esas grandes vueltas que nos tiene acostumbrado el piloto monegasco, quedando a, bueno, 6 milésimas de Lando Norris. Creo que por un lado no debe estar de todo contento, aunque por el otro lado vimos lo que le costó a Norris traccionar desde el lado sucio. Por ahí puede ser una ventaja, viendo que Piastri, largado en tercero, traccionó mejor que el segundo en la sprint, así que por ahí Leclerc pueda tener una ventaja, que es algo a tener en cuenta, con lo poco que tiene que perder. Yo creo que va a ser bastante agresivo Leclerc el día domingo, y sobre todo ese Ferrari que, como dice él, en el ritmo de carrera tiende a estar un poquito mejor comparado con la clasificación. Ferrari revivió un poquito en este día sábado, sobre todo después de la sprint, con, bueno, sumando puntitos interesantes en la sprint y una buena posibilidad de sumar un buen puñado de puntos por delante de Mercedes, que es el objetivo que ellos tienen, no descontar puntos ahí en el campeonato de constructores. Así que creo que es una linda quali, teniendo en cuenta que además Leclerc hizo un trompo a la salida de última curva en su primer intento en quali 3, lo que lo dejó con un muy mal intento, lo había dejado décimo tras el primer intento, algo que sorprendió como lo perdió de atrás, pero después sacó un vueltón quedando a nada de la 2ª posición. Así que creo que va a ser un factor también Charles Leclerc, que está ante la posibilidad de, ¿por qué no luchar ahí por el podio y poner aprietos a Norris? Hay que hablar de McLaren. A ver, McLaren. La verdad que se desinfla Piastri. Se está desinflando Oscar Piastri, el líder del campeonato. Que bueno, como lo analizamos en el vivo post-sprint, todo lo que sucedió en esa sprint de el accidente entre ellos, que quedaron afuera tanto Piastri como Norris,
le podía haber costado porque no tenían información de la tanda larga debido a ese doble abandono. Se lo vio más incómodo, muy incómodo a Piastri, que volvió a quedar lejos de su compañero de equipo. Ayer Norris le había sacado más de 3 décimas, hoy un poquito menos, pero casi 3 décimas, en lo que está siendo muy superado este fin de semana por su compañero de equipo. Un Piastri que tranquilamente podría haber quedado, a ver, en la 10ª posición, porque si vemos, Fernando Alonso quedó a 75 milésimas de Piastri, que fue el último que cerró el top 10. Entonces creo que dentro de todo esquivó un balazo. Por ahí Piastri, sobre todo con un Antonelli que cometió un error en su última vuelta, si no estaría por delante. Pero a ver, se pone en una posición de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es Austin, vimos lo que pasó en la sprint, cómo largar ahí con la horquilla que tenés, lo que es esa curva 1 tan complicada, cualquier leve contacto estando ahí ya desde la segunda o tercera fila para atrás es complicado. Larga además desde el lado de adentro, del lado sucio, entonces hay que ver qué es lo que va a pasar porque, como dijimos, el tema de la presión se está viendo reflejado en los McLaren a la hora de rendir. Tras el primer intento, Norris había quedado segundo en Quali 3, mientras que Piastri había quedado séptimo, mejoró una posición en su último intento, pero la verdad es que realmente nos estamos dando o se están viendo flashes de lo que decíamos, del 2024, de ese mal cierre de temporada de Piastri, que le descontó 8 puntos Verstappen de una a la sprint y está ante la posibilidad de descontarle, si todo termina, si no hay grandes caos, está ante la posibilidad de descontarle por lo menos 10 o 12 puntos más en este día domingo. Y hablando de su compañero de equipo, creo que tiene que estar muy contento Norris, teniendo en cuenta lo complicado que fue justamente la clasificación, teniendo en cuenta el abandono y la poca información después de la sprint, que Norris en su primer intento de Quali 1 casi termina las barreras en la curva 9, se le puso de costado a la salida, se lo vio más cómodo a Norris que a su compañero de equipo, y bueno, logró meter una gran vuelta porque sobre el final lo habían mejorado Leclerc, Russell le habían bajado el tiempo y Norris mejoró su vuelta, había quedado a 4 décimas de Verstappen, después quedó a 3 décimas, bajando por ahí una décima porque Verstappen hizo un solo intento. Y eso le sirvió para meterse por delante de Russell y de Charles Leclerc. Así que creo que una gran clasificación de Norris, respondió bajo presión. Y la pregunta de lo que viene ahora, ¿qué tan agresivo va a ser Norris en la largada? Sabiendo que Piastri larga desde la 6ª posición y teniendo en cuenta la pobre tracción que tuvo la largada de la sprint desde ese lado, porque van a largar igual que lo hicieron en la sprint. Verstappen por fuera, Norris por dentro. Así que hay que ver qué tan agresivo será con Verstappen y qué tan agresivo será con Leclerc, porque a él salir segundo y que Piastri termine quinto o cuarto, ya es un buen puñado de puntos que le recorta, porque recorta la diferencia hasta 22 puntos, le puede recortar tranquilamente por ahí 6 puntos, pero obviamente el ganar descontarías muchísimo, así que hay que ver también qué tan agresivo es Lando Norris con un McLaren, que yo creo que el ritmo de carrera puede ser bastante interesante. Con el del Red Bull, creo que están por ahí mejor en el ritmo de carrera de lo que se lo vio a una vuelta, pero la verdad que los mató Verstappen porque quedó a 3 décimas Lando Norris, que como dijimos creo que era lo máximo que podía alcanzar el día de hoy, pero viendo dónde está Piastri es algo muy positivo para el piloto británico. Hablando ahora del equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda en la 13ª posición, quedando a más de 2 décimas y media del corte de Oliverman. Un Tsunoda que, bueno, salvó un poquito en la sprint con un movimiento kamikaze que se tiró por dentro, un dive bomb desde el fondo. Pasó muchísimos coches, aprovechó el accidente y terminó en la 7ª posición sumando puntitos, algo muy positivo para un Yuki. Y obviamente nos queda ver qué tan agresivo va a ser desde ahí. Si desde la 18ª posición llegó a la 7ª, bueno, necesita caos para volver a avanzar el piloto japonés, pero obviamente muy lejos de su compañero de equipo, ya que Verstappen en Quali 2 le metió 765 milésimas. Una gran diferencia con un Tsunoda que se había molestado con el tema del tráfico, algún Alpine que se encontró ahí, pero que en realidad no le terminó afectando a un Yuki Tsunoda que está en sus últimas carreras en la Fórmula 1. Veremos, poco para hacer, por ahí luchar por el ritmo, tratar de avanzar un poquito y meterse a sumar algún que otro puntito. Mientras que tenemos a Max Verstappen, la bestia sigue suelta y realmente sigue aumentando la presión. Un Max Verstappen que arrancó la sprint con el objetivo de sumar o de mantener por delante y descontar 1 o 2 puntitos a Oscar Piastri. Y tras la primera curva estaba en posición de descontar 8. Bueno, descontó 8 puntos el día sábado en la sprint y está ante la posibilidad de meter otro gran descuento el día domingo el piloto neerlandés, que se lo veía muy fuerte en el sector 1, muy fuerte en el sector 3, algo muy similar a lo del día de ayer. Que, a ver, en el primer intento de Quali 3 le metió 4 décimas a Lando Norris, se quedó con el mejor tiempo también en la Quali 2, en la Quali 1
perdón, en la quali 2 hizo un solo intento, en la quali 1 por ahí había hecho alguno que otro más para ir afinando cosas con el coche. Y en la quali 3 hizo su primer intento que le metió 4 décimas a Norris, que en ese momento estaba P2, y no llegó a abrir el último intento, ya que se encontró con un poquito de tráfico, tuvo que dejar a pasar a Leclerc, después se encontró con Antonelli que estaba abriendo vuelta y no pudo abrir su último intento. Verstappen siempre le gusta ir último para aprovechar la evolución de la pista, pero se lo encontraron a Antonelli abriendo vuelta y le faltaron 2 o 3 segundos para abrir vuelta al piloto neerlandés, aunque con la bestial vuelta que había hecho en el primer intento, que había metido 4 décimas, Norris le bajó solo una décima. Realmente es una pole magistral, pole número 47, con una diferencia que no tendemos a ver por ahí en esta temporada de Fórmula 1, que están siendo tan parejas las clasificaciones. Bueno, eso habla de cómo se lo vio un poquito más cómodo al Red Bull comparado con lo que se lo había visto en la sprint, sufriendo con la parte trasera. La diferencia del día viernes, la clasificación habían sido 71 milésimas con Norris y bueno, pasaron a ser 3 décimas en el día sábado. Eso habla de que se lo ve más cómodo a Verstappen con un 1.32.5 y veremos si esa evolución que se lo vio en la velocidad de una vuelta lo traducen al ritmo de carrera, que no estaba del todo contento el piloto neerlandés con el tema de la sprint. Pudo, yo creo, terminar y ganar porque para mí los McLaren al eliminarse quitaron ese factor de que creo que el ritmo era un poquito mejor. Pero bueno, Verstappen está aprovechando, tiene que aprovechar también el día de mañana. Sabemos que va a ser muy agresivo en la largada como él lo tiende a hacer, en una carrera que va a ser muy complicada con el tema de la gestión de neumáticos, con el tema de la degradación, con el tema de las ráfagas de aire y también con un Lando Norris que sabe que está ante una gran posibilidad. Así que creo que vamos a tener una linda carrera, pero Verstappen también está ante una gran posibilidad con una curva 1 que sabemos que es clave y que también predispone a incidentes como lo hizo en la sprint el día domingo, el día sábado, perdón, pero este día domingo Verstappen sabe y también Lando que tienen una gran posibilidad. Cierro por acá con este resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.